repaso de la lección de la escuela sabática. No pude bajarla a tiempo por algunos contratiempos que he tenido para poder editarla, pero espero que en los días que faltan antes de llegar al sábado, pues usted puede escucharla y juntos podamos aprender de esta lección de la escuela sabática número 10. Pero antes que nada vamos a orar. Quiero suplicarles a los que entran a este canal que en esta semana, por favor, oren por la familia del pastor Navas. Ocurrió una tragedia y su sobrino Baruch falleció en un accidente de tránsito. Pido que por favor oren en especial por su mamá Petra y por su abuelita Esther. Es algo que ha conmocionado a la familia y a nosotros aquí en nuestra iglesia nos tiene muy triste. Así que pido sus oraciones para que el Señor en estos momentos de dificultad pueda consolarlos. Baruch era un joven de 28 años y ha descansado. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias Señor por la oportunidad que me das de poder una vez más tener este repaso de la lección de la escuela sabática. Pedimos una bendición especial por la familia Navas, en especial por Petra y la hermana Esther. Y pedimos también, Señor, que tú nos des sabiduría, que nos guíes en el estudio de esta lección y que con tu ayuda podamos poner en práctica lo que vamos a aprender. Quédate con nosotros porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, estamos estudiando la lección número 10. Esta lección tiene como título El verdadero Josué. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, y el autor está citando la Reina Valera de 1995. Todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. La lección de la escuela sabática nos dice que el libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vamos a ver que Josué es un ejemplo, una figura, un tipo de el Mesías, pero que también Josué en las actividades que él hizo de batallar, pelear las guerras del Señor, también representa aspectos que tienen que ver con la escatología y la iglesia. Entonces la lección arroja algunas preguntas que vamos a desarrollar durante esta semana. Las preguntas son: ¿de qué manera apunta Josué a un cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin del tiempo? Vamos a estudiar acerca de tipos y antitipos. ¿Qué es un tipo y qué es un antitipo? Y es una lección muy interesante, muy bonita, y espero que al estudiarla podamos nosotros aprender muchas cosas. Vamos a ver que la tipología es un medio de interpretación seguro y veremos que hay que tener cuidado porque hay personas que tratan de hacer de este método una aplicación de todas las cosas que ellos creen que tiene un significado. Pero como veremos,
La misma Biblia es su propio intérprete. Lo demás es interpretación privada. Y Pedro dice que la Biblia no es de interpretación privada. Es muy interesante porque la Biblia fue escrita más o menos por 40 hombres, hombres de diferente clase social. Habían reyes, estadistas, campesinos, habían pescadores como en el Nuevo Testamento, y estas personas pues no se conocieron en algunos de ellos, y no solo eso, sino que cuando escribieron habían pasado muchos años. Así que podemos ver entonces que no cabe la menor duda que la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Así que, sin más, vamos a entrar a estudiar esta lección que nos va a enseñar realmente muchas cosas de nuestro Dios, y que con su ayuda esperamos que al estudiarla aumente nuestra fe y confianza en la palabra del Señor. Nos vamos inmediatamente al día domingo. El día domingo tiene como título Tipología Bíblica. Y aquí en este día se nos da una explicación que el término que se usa para figura es la palabra en griego tipos. O sea, esto no es una invención de los teólogos ni de la iglesia adventista, sino que realmente el término existe en la palabra del Señor. Y yo se las voy a dejar aquí para que usted pueda investigarla mejor, su significado, cuántas veces aparece en el Nuevo Testamento. Pero vamos a leer algunos pasajes que estaban en la lección de este día para que podamos ver dónde está esta palabra. Leemos en el libro de Hebreos, el capítulo 8 y versículo número 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Como vemos aquí, la palabra figura en este texto es la palabra tipos, y se aplica al santuario que fue construido por Moisés. Y se nos dice aquí que es un símbolo, un tipo del santuario celestial, el verdadero santuario. Dice el apóstol San Pablo que no fue construido por manos humanas y que no es de esta creación. El tipo es el ejemplo, la sombra, la figura. Esta palabra significa forma, lugar, señal, ejemplo. Así que esta palabra es utilizada en el Nuevo Testamento por los autores para señalar algo que ocurrió en el Antiguo Testamento y que sirve para enseñarnos a nosotros que tiene un cumplimiento. Aquí podemos ver entonces que aquellas personas que creen que el Antiguo Testamento no tiene importancia están equivocados. Porque si no tuviéramos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento que aplica estos ejemplos, entonces no pudiéramos entender. Entonces el tipo es el ejemplo, el molde, y el antitipo es el cumplimiento que se cita en el Nuevo Testamento. Los autores citaron esto lleno del Espíritu Santo para evitar que nosotros podamos hacer malas interpretaciones. Como ya repetí, la misma Biblia es su propio intérprete. Y entonces fueron, dice la lección, citados cuidadosamente para que nosotros pudiéramos comprender que el tipo tenía un cumplimiento. Ahora, dice aquí
lo siguiente en la lección, que vale la pena que nosotros leamos esto y que lo podamos aprender, memorizar muy bien. Dice aquí, la tipología es una interpretación específica acerca de personas, acontecimientos o instituciones que prefiguran a Jesús u otras realidades contenidas en el Evangelio. El tipo o modelo corresponden a su antitipo, que sería el cumplimiento, y refleja las características de su contenido, el antitipo. Así, el tipo o modelo bíblico fue moldeado según un diseño divino que había existido concretamente o conceptualmente en la mente de Dios y sirve para moldear futuras copias o antitipos de ese modelo previo. O sea que el tipo es el ejemplo, el antitipo es el cumplimiento, es la realidad. El tipo es una sombra, la realidad es mucho mejor. Así que, bueno, hemos aprendido entonces que el tipo es el ejemplo, el molde, y que cuando los autores citan ese tipo es porque tiene un cumplimiento. Ahora, lo interesante de esto es que, como vamos a ver, estas personas ni sabían que sus palabras, que se escribieron 800, 500, 400 años, en realidad eran profecías. Y aquí tenemos algunos ejemplos de este método de interpretación. Pero vamos a leer otro pasaje que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, donde se nos enseña que no solamente las palabras se usan como un tipo para el antitipo, sino también que hechos que ocurrieron, como veremos en los días siguientes. Aquí en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo del 1 al 13, voy a leerlo solamente hasta el versículo 6 por falta de tiempo, dice lo siguiente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Como vemos aquí, vemos acontecimientos que sucedieron cuando el pueblo de Israel iba por el desierto hacia la tierra prometida, y dice aquí que estas cosas sucedieron como ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, los que hemos llegado al tiempo del fin. Aquí específicamente dice para que no codiciemos cosas malas como ellos, que Dios les había dado el maná y codiciaron la carne, ¿verdad? Así que, bueno, es muy interesante que la Biblia aprueba este método de interpretación y que es un método seguro. Muy bien, tenemos aquí un ejemplo en este día acerca del Salmo 22. El Salmo 22 fue escrito por David, pero David no sabía que lo que él había dicho era realmente una profecía que tenía que ver con el Mesías. Sabemos que el Salmo 22 contiene sucesos que iban a acontecerle al Mesías en una forma exacta. Es un salmo mesiánico. Y allí nosotros encontramos
por ejemplo, el Salmo 22:1, que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué están tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? David estaba afligido y entonces él, en esos sentimientos, sintió que el Señor lo había abandonado, desamparado, y exclama. Estas palabras, como vamos a ver, fueron repetidas por el Señor Jesús. O sea que esto era un tipo, una señal, un ejemplo de lo que iba a pasar el Señor Jesús. David fue inspirado a decir eso, pero eso en realidad era una profecía que se iba a aplicar al Señor Jesús. Por ejemplo, leemos o seguimos leyendo el Salmo 22, el versículo 14 al 18. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me has cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Estas palabras, una vez más, que repite David, en realidad eran unas profecías que se iban a cumplir cuando Cristo iba a venir. Y luego encontramos en el libro de San Juan, el capítulo 19, versículo 24, el cumplimiento de esta profecía. Entonces dijeron entre sí: no la partamos sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura, que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. 800 años antes, más o menos, se escribieron estas palabras que Cristo repite. Así que podemos tener la confianza y la seguridad que estas palabras fueron, como todas las palabras de la Biblia, inspiradas por el Espíritu del Señor. Y aquí se nos dice en la lección de la escuela sabática que es muy importante que nosotros podamos entender esto, para no exagerar los tipos y los antitipos. Yo he escuchado toda clase de cosas que no están en la Biblia, que las personas interpretan como un tipo y dan aplicaciones, pero nosotros tenemos que entender esto. Es muy importante. Es crucial, dice aquí, entender que los escritos del Nuevo Testamento no atribuyeron al azar un significado tipológico a algunos textos del Antiguo Testamento. Un tipo del Antiguo Testamento siempre es confirmado como tal en los escritos proféticos antes de que adquiera un cumplimiento antitípico en el Nuevo Testamento. Esto no fueron invenciones que los autores de la Biblia escribieron. Realmente, como ya mencioné, algunos de ellos ni tan siquiera sabían que esas oraciones que hacían tenían que ver con un cumplimiento más lejos en el futuro de lo que ellos estaban clamando, orando, como ya dije, al Señor. La palabra de Dios es, como dice el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacemos, dice, bien en estar atentos. Y nos vamos ahora al día lunes. El día lunes tiene como título tipo y antitipo.
Como vemos en este día, la lección nos explica lo siguiente. Del mismo modo, el Nuevo Testamento despliega el cumplimiento antitípico de un tipo o modelo previo en tres fases distintas. Cristológico, que tiene que ver con el cumplimiento de las profecías del Mesías, en la experiencia de la iglesia, que sería el cumplimiento eclesiológico, y lo que tiene que ver con el cumplimiento escatológico, o sea, el fin de los tiempos. Aquí hay tres ejemplos que se dan. Nosotros vamos a usar un ejemplo y usted tiene que hacer la tarea de estudiar los otros para que pueda, pues, entenderlos más, para que pueda estudiar más y entender este modelo de interpretación. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de Mateo capítulo 2, versículo 15, Gálatas capítulo 6, versículo 16 y Apocalipsis capítulo 7, versículo 4 y versículo número al 8. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Como vemos aquí en Mateo capítulo 2:15, se nos enseña que Cristo fue llamado de Egipto. Así como Israel estaba esclavo y Dios lo libertó, lo sacó de la tierra de Egipto, la Biblia aplica ese tipo para el Señor Jesús, quien también fue llamado de Egipto, y Israel también es llamado hijo de Dios. Pero como dijimos, el tipo es una sombra, no es la realidad, no es algo completo. La profecía en realidad, o el antitipo, es lo que es real, es lo mejor. Y aquí, entonces, Mateo nos deja bien claro que esa experiencia que pasó el pueblo de Israel de ser libertado, sacado de la tierra de Egipto, se aplica a Cristo, que tuvo que ir a huir perseguido porque Herodes quería matarlo, y entonces Dios lo llama a el Señor, a su hijo, para que ahora que murió Herodes pueda venir en paz de regreso a la tierra prometida. Luego, como leímos en Gálatas capítulo 6, versículo 16, hablando de la iglesia, el pueblo de Israel era un símbolo de lo que iba a ser toda la iglesia en el tiempo del fin. El apóstol San Pablo dice que no hay judío, no hay griego, sino que todos aquellos que son descendientes de Abraham, de la promesa, que aceptan a Cristo por la fe a través del bautismo, son también el Israel de Dios. Nosotros somos un pueblo adquirido, dice el apóstol Pedro, santo, ¿verdad? Que fuimos llamados de las tinieblas a la luz, para que podamos anunciar esa luz a otros que no la conocen. Y luego, en el libro de Apocalipsis, que sería lo escatológico, lo que tiene que ver con el tiempo del fin, nos habla acerca del sellamiento y utiliza los hijos de Israel, las tribus de Israel, y eso se lo aplica el apóstol San Pablo a el pueblo de Dios, y también lo aplica el apóstol San Juan cuando dice que hay una gran multitud que va a ser salva por la eternidad. O sea que todas estas tipologías tenían que ver con el cumplimiento cristológico,
tenían que ver con el cumplimiento eclesiológico y tenían que ver con el cumplimiento escatológico al tiempo del fin. Luego se le dan dos ejemplos más que tienen que ver con el Éxodo y el santuario. El santuario es rico en tipología, pero usted va a hacer esta tarea para que pueda entender mejor esto. Si de alguna forma usted no lo entiende, bueno, mándeme un mensaje, escríbame con mucho gusto, le amplío el estudio que tiene que ver con el santuario y el Éxodo. Y ahora nos vamos a ir al día martes, que tiene como título Josué como figura tipológica. La lección nos explica en este día que hubieron similitudes entre Moisés y Josué. Y se había dicho una profecía que Dios levantaría un profeta. Ahora, la Biblia dice que como Moisés nunca más se iba a levantar un profeta. El profeta que iba a ser mayor que él iba a ser el Mesías. Pero Josué sigue el ministerio de Moisés y es él el que va a introducir a los israelitas en la tierra prometida. Pero hay similitudes en ambos hombres de Dios. Moisés dividió el mar rojo con el poder del Señor. Josué cruzó también en seco el Jordán. A Moisés se le aparece el Señor en una zarza ardiente y le pide que se quite el calzado de los pies. Y a Josué se le aparece el príncipe del ejército de Jehová y le pide también que se quite el calzado porque estaba frente al rey del universo. Ambos líderes practican la circuncisión y bueno, celebran la Pascua del Señor. Y a ambos se les ordena que levanten las manos o las extiendan en símbolo de la victoria de Israel. Y Moisés da instrucciones para la distribución de la tierra y la institución de ciudades de refugio. Josué cumple estas instrucciones. Ambos dirigen un discurso de despedida a la nación y renuevan el pacto entre Dios y el pueblo del Señor. Así que, bueno, como vemos aquí, parcialmente se cumple la profecía que había dicho Moisés, pero como dice la lección, este era un cumplimiento parcial, porque el cumplimiento final, el antitipo, era Cristo Jesús, quien vendría a libertar a la humanidad del pecado y a morir en la cruz para que realmente nosotros podamos tener la oportunidad de, gracias a su sacrificio, de tener la vida eterna. Así nos dice la lección al finalizar este día, que el Mesías conocía íntimamente al Padre, era veraz y revelaba fielmente a Dios. En consecuencia, tanto la vida de Moisés como la de Josué se convirtieron en tipos de Jesús, el Mesías venidero, el que cumpliría todas las expectativas del Señor. Me gustaría leer una cita que está en el libro Patriarcas y Profetas, la página 340 y 341, que confirma todo lo que estamos estudiando. La cita dice lo siguiente: Moisés fue un símbolo de Cristo. Como intercesor de Israel veló su rostro, porque el pueblo no soportaba la visión de su gloria. Asimismo, Cristo, el divino mediador, veló su divinidad con la humanidad cuando vino a la tierra. Si hubiera venido revestido del resplandor del cielo, no hubiera hallado acceso a los corazones de los hombres debido al estado pecaminoso de estos.
no habría podido soportar la gloria de su presencia. Por lo tanto, se humilló a sí mismo, tomando la semejanza de carne de pecado, para poder alcanzar y elevar a la raza caída. En el día miércoles se presenta a Josué como aquel que distribuye la tierra, reparte la heredad. Esto ocurrió después de 40 años que el pueblo estuvo caminando en el desierto hasta que murieron toda esa primera generación. Finalmente, después de esos 40 años, Josué, con la ayuda de Dios, conquista la tierra y la reparte en heredades. En el libro de Isaías, el capítulo 49 y versículo número 8, se presenta al Mesías como aquel que nos entregará las heredad. Dice, así dijo Jehová, en hora de contentamiento te oí, y en el día de salud te ayudé, y guardarte he y te daré por alianza del pueblo, para que levantes la tierra, para que heredes asoladas heredades. Esas heredades que Cristo recobró, la tierra que ganó con su sangre. Cuando esto termine, Él será el que las entregará a aquellos. Ahora la lección nos habla de tipo y antitipo, ¿verdad? Y aquí se nos dice que Jesús estuvo 40 días en el desierto antes de confrontar al enemigo. Y después de esos 40 días de ayuno, el Señor obtuvo la victoria sobre Satanás. Luego se nos dice aquí que después que resucitó, estuvo 40 días en la tierra animando, dando instrucciones a sus discípulos y finalmente regresó a su Padre Celestial. Luego la lección se nos dice que Cristo fue bautizado en el río Jordán. La sierva de Dios dice que el pueblo al cruzar el río Jordán era como si hubiera sido bautizado en una forma simbólica. Así Cristo, al ser bautizado, es ungido por su Padre, reconocido, lleno de poder, para que él pudiera cumplir la misión de derrotar al enemigo. Por lo tanto, podemos ver entonces que Josué en las guerras y como libertador era un tipo, una sombra del verdadero libertador, y que las guerras que él peleó eran guerras que el Señor también iba a pelear. Pero como dijimos, la realidad, el Mesías, realmente era algo que cumplía. Finalmente las profecías llegaban a su clímax en el Hijo del Señor, el Hijo de Dios nuestro Salvador. Y por último, el día jueves tiene como título Josué y nosotros. La lección nos explica que ya todo se cumplió en el Mesías. Toda la tipología del Antiguo Testamento alcanzó su clímax en la venida del Hijo de Dios, en su encarnación. Hay muchas profecías. Realmente pasaríamos horas aquí estudiando cómo se cumplió exactamente todo. Cristo siempre decía para que se cumpliese las escrituras. Ya Cristo vino, el Mesías estuvo en esta tierra, está en el cielo, en el santuario celestial, que también, si estudiáramos esto bien, el santuario terrenal era un tipo del ministerio de Cristo aquí en este mundo y allá en el santuario celestial. ¿Cuándo se terminará de cumplir todo esto? En el regreso del Señor Jesús. Lo que tiene que ver con la iglesia. Las guerras, dice esta lección, en este día, que tenía Josué,
son un tipo de guerras que tiene la iglesia, el pueblo de Dios. La iglesia está en combate, pero tenemos a nuestro general. Y al estudiar este trimestre, cómo este pueblo de Israel obtuvo victoria, porque el libro de Josué es un libro de victoria en Cristo Jesús, nosotros también podemos tener victoria si nosotros seguimos el ejemplo bueno cuando ellos fueron buenos y obtuvieron estas victorias, valga la redundancia. No tenemos, dice, guerra contra sangre ni carne, sino contra potestades, huestes de maldad. Así que necesitamos estar con Cristo, vivir en Cristo. No podemos nosotros pelear estas guerras al igual que Josué no podía vencer a los cananeos. Nosotros tampoco podemos sin la ayuda de Dios. Él tiene que pelear por nosotros. Lo que necesitamos es tener fe. Estamos esperando el cumplimiento final. Cuando la iglesia finalmente termine en esta tierra el propósito que Dios tiene para cada hijo, para cada cristiano, para su pueblo. Los judíos no pudieron terminar la obra, no conquistaron la tierra como estudiamos anteriormente. Se mezclaron con el mundo, con los cananeos y llegaron a ser peores. Pero hoy se nos dice que la iglesia triunfará, que a pesar de todas las luchas, habrá un remanente, como siempre lo ha habido a través de la historia, que estará esperando la venida de nuestro Señor. Aquí para finalizar nos dice lo siguiente: de nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido. Su ministerio no necesita ser prefigurado. El antitipo se cumplió. Aquí dice, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter, la gloria de que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos, que puede llegar a ser nuestra si contemplamos el carácter del Señor, ¿verdad? Cuanto más contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio diario de la palabra y reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Somos transformados por la contemplación. Mis queridos hermanos, al estudiar esta lección, lo que podemos aprender, o lo más importante para mí, es que la palabra del Señor es inspirada por Dios. Como dijimos al comienzo, hombres que vivieron en diferentes épocas escribieron tipos que se cumplieron en el Mesías, que nos aseguran a nosotros de que este libro que tenemos nosotros es la palabra del Señor. Todo lo que está escrito ahí escatológicamente en el final del tiempo se cumplirá. Que Dios nos ayude para que nosotros, mis queridos hermanos, podamos creer en su palabra, podamos prepararnos para estar con el Señor Jesús, que al estudiar cómo los tipos se encontraron con el antitipo, al estudiar cómo estos hombres que amaban al Señor escribieron, hicieron, pelearon las batallas del Señor, que tienen que ver con la venida del Mesías, con la vida de la iglesia en la vida actual y con lo que ocurrirá en el futuro del tiempo, nosotros podamos confiar en su palabra y que todo se cumplirá. No puede entender uno cómo es posible que el pueblo de Dios, que tenía todo este conocimiento
de todos estos tipos y sobre todo el del santuario, podamos leer en las Escrituras que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Ojalá que tú y yo estemos preparados para esperar al Señor. Muy pronto terminará todo esto y llegará el cumplimiento final de todo lo que los profetas han predicho para la iglesia del Señor. Cristo está ansioso de venir a buscar a su pueblo. Preparémonos para estar con Él. Que el Señor los bendiga, que pasen un feliz sábado y nos vemos la próxima semana. Por favor, no olviden orar por los pedidos.